En este caso se forman dímeros, homólogos. ¿Se acuerdan de la hormona tiroidea? ¿Era homólogo o era heterodímeros? ¿Cuál era el heterodímero? ¿Se lo olvidaron? El retinoide X o Y. Retinoide X. Entonces acá se forman dímeros homólogos que van a unirse a una secuencia también nucleotídica que se le da el nombre de elemento de respuesta glucocorticoide. ¿Y qué va a ser? Una respuesta biológica, quiere decir síntesis de proteínas, ¿ya? Síntesis de proteínas, que pueden ser enzimas, pueden ser canales, pueden ser bombas, pueden ser proteínas reguladoras, etc. Bien. Y tenemos aquí, esto es importante, tengo un nucleosoma, pero está desacetilado. En cambio acá lo tengo acetilado, los residuos de citosina. ¿Cuándo se expresa el transcripto de RNA mensajero? ¿Cuando lo tengo así compactado o cuando lo tengo acetilado? A ver, vean la imagen. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? Que aquí no hay transcripción. En cambio aquí sí hay transcripción. ¿Cuál es el requisito para que yo exprese el transcripto del DNA? Que tenga acetilación, tenga actividad de desacetilasa. ¿En qué residuos? De citosina, para que se pueda expresar. Entonces estos elementos de respuesta, o hay transrepresión o transactivación. Mecanismo de acción del cortisol, ya saben, el eje en el sistema inmune que provoca inmunosupresión. Y eso lo van a ver en prácticas. En prácticas le van a hacer función cardíaca a la ratita que le han dado dexametasona y van a ver que todo sufre apoptosis, ¿ya? Excepto los polimorfonucleares. En los polimorfonucleares aumentan, hay neutrofilia. ¿Pero a costa de qué? Que bajan los linfocitos, bajan los eosinófilos, bajan los basófilos, baja todo. Lo único que aumenta son los polimorfonucleares. Como hay caos y hay estrés, el organismo ¿qué hace? Aumenta los niveles de glucosa. Pero bueno, los aumenta, pero exageradamente los aumenta porque provoca resistencia a insulina, ¿ya? En estrés agudo. ¿Y cómo yo aumento los niveles de glucosa? Voy a activar a la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Entonces quiere decir la gluconeogénesis. ¿Qué viene a ser la gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. Entonces agarro las proteínas. ¿Dónde tengo más proteínas? En los músculos y en la piel. ¿Y qué voy a producir? Catabolismo proteico. ¿Qué voy a tener? Aminoácidos. Y esos aminoácidos se pueden convertir en grasa, en azúcares o no. Sí. Voy a estimular la lipólisis del tejido adiposo que me va a dar ácidos grasos. A partir de los ácidos grasos puedo formar glucosa o no. Sí. Pero eso provoca caos. ¿Qué caos va a producir un estrés agudo? Si me va a provocar ahí resistencia a insulina. ¿Será diabetogénico o no? Es diabetogénico. Y lo van a comprobar aquí, ¿ya? De esta imagen van a hacer 3 preguntas. No están en el libro ni Guyton, ni Gano, ni TGR, ninguno. Están en New England Journal Medical. ¿Ya? Pero tienen que echarse a buscarlo, ¿no? Lo clásico es esto, lo que está acá. Y esto es lo clásico, y esto lo encuentran en todos los libros. Pero es importante que ustedes puedan diferenciar qué es un estrés agudo y qué es un estrés crónico. ¿Es lo mismo o es diferente? Es totalmente distinto. El común denominador está acá. Que el cortisol en ambos aumenta. En ambos aumenta el cortisol. La diferencia está acá.
de que la relación insulina-glucagón disminuye. Si disminuye insulina-glucagón, quiere decir que quien aumenta, ¿quién es? El glucagón. ¿Y el glucagón es catabólico o anabólico? Catabólico. ¿Ya? En cambio aquí, la relación insulina-glucagón aumenta. ¿Y por qué esa diferencia entre esto y esto? Que acá se da en ayuno, en cambio acá es post-alimentación. Un Cushing tiene apeto, no tiene apetito, y tiene sobrepeso. ¿Ya? De tal manera, si estoy incorporando alimento, ¿cuál es la hormona que incrementa en postprandia? La hormona de la abundancia, ¿cómo se llama? La insulina. ¿Cuándo aumenta? En postprandia. ¿Y contra quién compite la insulina? Porque es la única que es hipoglicemiante. Compite con todas las hiperglicemiantes, que son 5. Primero, compite con el glucagón, compite con las catecolaminas, compite con el cortisol, compite con la T3, la T4 y compite con la GH. Entonces, repito, pregunta el examen. ¿Cuál es la hormona de la abundancia? La insulina. Es la única que es hipoglicemiante y compite contra las hiperglicemiantes. ¿Cuáles son las hiperglicemiantes? 5. ¿Cuáles son esas 5? Glucagón, catecolaminas, GH, T3, T4 y me falta una, no me acuerdo la otra. ¿Cuál me falta? El cortisol. Me olvidé del cortisol. Entonces, aquí el problema es relación insulina-glucagón baja, quiere decir que el denominador aumenta, el glucagón aumenta. Pero vean aquí, en el ayuno, perdón, en el estrés agudo aumenta la adrenalina. En el crónico que tengo, disminuye adrenalina. Entonces, un Cushing será activo mentalmente o tiene bradiciquia, tendrá depresión. ¿Cómo es un Cushing? Su actividad mental es rápida, disminuye, porque está asociado con tiroides también. Ahora, al aumentar el glucagón, voy a aumentar el catabolismo. Quiere decir, voy a aumentar la glucogenólisis, quiere decir, obtengo glucosa a partir del glucógeno que lo tengo en el músculo y en el hígado. ¿Activo la glucógenosintasa o la glucógeno-fosforilasa? La fosforilasa. En cambio aquí, ¿qué estoy estimulando? La glucogénesis. ¿A quién estimulo? A la sintasa, glucógeno. Estimulo la gluconeogénesis, quiere decir, ¿a quién estoy estimulando? A la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Es bioquímica, tienen que manejarlo la bioquímica. Pero aquí que estoy estimulando este exceso, miren, de insulina, normalmente es anabólico la insulina, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas y síntesis de glucógeno. Pero ¿qué estoy viendo acá? Proteólisis y proteólisis. Es el común denominador del agudo y el crónico. Vean ustedes cómo es un síndrome de Addison, bajo peso. Cómo es un Cushing, aumenta de peso, pero sus piernas delgaditas, su piel delgadita. Por eso tiene estrías, tiene arrugas y mala cicatrización. ¿Por qué? Producto del estrés que está haciendo, está consumiendo el colágeno de la piel. ¿Qué más vemos? Que se produce resistencia ¿qué? A la insulina. ¿Qué pasa con la glucosa afuera? Aumenta. Por eso que le llaman a esto glucocorticoide. Se asocia que los niveles de cortisol elevados que provoca aumento de los azúcares, glucosa. Esta es otra parte importante. Para tener sustrato de ácido graso tengo que producir lipólisis acá. En cambio, cuando tengo crónico, se convierte en lipogénesis por aumento de la insulina. Aparte de ello, estimula la diferenciación de los adipocitos, síntesis de los triacilglicéridos y de idéntica manera inhibe la captación de glucosa, no obstante teniendo insulina elevada. ¿Por qué? Porque se altera todo el metabolismo. ¿Se entiende esta imagen o no se entiende? A ver, les pregunto, ¿con puntaje?
¿Sí o no? ¿O jugamos nomás? Jugamos nomás. ¿El estrés agudo es igual que el crónico? ¿Sí? No. No. En el agudo la relación insulina-glucagón aumenta o disminuye. Disminuye. ¿La insulina es anabolizante o catabólica? Es anabolizante, síntesis, pero en el estrés, tanto el agudo como el crónico, ¿qué estoy viendo? Proteólisis. ¿Ya? Proteólisis, ambos casos. Que normalmente si aumenta la insulina debería haber proteogénesis, formación. Pero como es Cushing, tiene debilidad muscular, todos sus músculos son débiles, sus huesos, osteoporosis, osteopenia, su piel delgada. ¿Producto de qué? De la lipólisis. ¿Para qué se produce la lipólisis? Producir ácidos grasos. ¿Para qué? Para la gluconeogénesis. Ahora, ¿cuándo se libera adrenalina? Cuando hay agudo o crónico, cuando es agudo. Pero en crónico ya no disminuye, no aumenta, sino disminuye. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Dónde se estimula la lipólisis? En el agudo, en cambio el otro es lipogénico. ¿Dónde se estimula la glucogénesis? En el crónico, porque acá se estimula la glucogenólisis. ¿Cuándo se estimula la gluconeogénesis? En el agudo, en el crónico no. Bien. Acciones del cortisol. Esto lo van a ver con la ratita, pero es bonito porque van a entender muchas cosas. Miren, a nivel endocrino, ¿qué hace este eje del estrés? Primero, un individuo en la adolescencia, cuando tiene crecimiento, si tiene estrés, ¿crece o no crece? No crece, porque el exceso de cortisol que va a provocar, miren, que su GH disminuya. Entonces el estrés, que quieren que sus hijos sean bonsáis, ¿no? Va a ser corriente eléctrica. Yo a los alumnos les hacía eso, bonito era, para umbrales de dolor. ¿Quién soporta más el dolor, el hombre o la mujer? La mujer. ¿Y saben por qué soporta más el dolor? Porque sus péptidos opioides son más elevados. ¿Y se acuerdan quiénes eran los péptidos opioides? Las encefalinas, las endorfinas, las endorfinas, que tienen que ver con analgesia. ¿Qué viene a ser analgesia? Dolor. Cuando hay dolor, ¿cuál es el fármaco que nos administran? El máximo. No el AINE. ¿Quién es el opio? El tramadol, el tramal. Después del tramal ya no hay nada. Ya debemos entrar a lo que es la marihuana, ¿no? El tetrahidrocannabidiol. Bueno. A nivel de la hormona tiroidea también bloquea la TSH. Si yo bloqueo la TSH, ¿cómo está mi metabolismo? Alterado. Y me altera mis gonadotrofinas, la LH y la FSH. Eso me provoca infertilidad. El estrés cursa con infertilidad, alteración del metabolismo y que sea baja tallita. A nivel cerebral me provoca depresión, psicosis, ansiedad, bradisiquia. A nivel de ojo, el glaucoma, hipertensión en el globo ocular, más de 20, lógico. Esto es por lo que van a ver en la ratita. La ratita, al darle desametasona intraperitoneal, la ratita va a defecar con sangre. ¿Qué pasa en el epitelio gástrico? Tenemos una barrera física. Esa barrera física, ¿de qué está constituido? Moco y bicarbonato. ¿Ya? ¿Y de quién depende la formación de este moco y bicarbonato? De prostaglandinas. ¿Y qué hace el cortisol? ¿Estimula las prostaglandinas o inhibe las prostaglandinas? Inhibe. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los fosfolípidos, ácido araquidónico? Y de ácido araquidónico hablábamos de la COX y de la lipoxigenasa. ¿Se acuerdan o no? A ver, fosfolípidos de membrana. Por acción de la fosfolipasa A2 formamos ácido araquidónico. Por acción de la fosfolipasa C formo diacilglicerol, que viene a ácido araquidónico, pero además libero IP3, inositol trifosfato. Tiene dos vías, la COX y la lipoxigenasa. Acá tengo el HPGT, PGT.
y acá tengo las prostaglandinas. Y de las prostaglandinas tengo las prostaciclinas, la PGI2 y el tromboxano A2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hace? Aquí los AINES inhibían las COX. ¿Cuántas COX conocen ustedes? Ya les tomé el examen. ¿Cuántas? 3 COX. La fisiológica constitutiva, la 1 y la 2 y 3 tienen que ver con inflamación. Pero ¿qué hace el cortisol? El cortisol, al igual que la dexametasona, que es su análogo sintético dexametasona, por si acaso el cortisol es activo 60 minutos, en cambio la dexametasona es activo 2 horas, porque tiene flúor en el carbono 19, es un potente antiinflamatorio. Entonces, ¿qué hace? Bloquea acá, inhibe. ¿Tendré prostaglandinas o no tendré prostaglandinas si he inhibido la formación de ácido araquidónico? Ya no tengo prostaglandina. ¿Qué pasa con mi epitelio? Ya no tiene esa barrera de protección. ¿Y qué pasa con el ácido clorhídrico? ¿Va a lesionar o no va a lesionar el epitelio gástrico? Sí, va a producir gastritis, úlceras. ¿Ya? Lo que van a ver ustedes es sangrado en el estómago. En lo que es metabolismo, ya han visto que ahí se produce un desarrollo metabólico, va a producir más catabolismo que otra cosa. A nivel del tejido adiposo se promueve la acumulación de grasa en la espalda, se llama la giba de búfalo. ¿Qué más van a producir? En huesos se produce osteoporosis y osteopenia. La osteoporosis es por la actividad de los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Bombean hidrógenos que se unen al cloro, forman ácido clorhídrico y provocan desmineralización del tejido óseo. El tejido óseo es duro porque tiene ¿qué? Tiene esto, hidroxiapatita. ¿Ya? Esta es la hidroxiapatita. CA10, PO4,6 o H2, hidroxiapatita. Si yo desmineralizo por acción del ácido clorhídrico, tengo osteoporosis. Y además estimulo la acción de una enzima que es proteolítica en hueso, que se llama la catexina K. ¿Qué voy a degradar? El colágeno. ¿Y qué voy a tener? Osteopenia. Las dos cosas, osteoporosis y osteopenia. ¿Qué más vamos a ver? En el catabolismo se estimula también el catabolismo de la piel, del colágeno de la piel. Y esto es importantísimo, ¿no? Inmunosupresión. Bueno, y va a alterarse el crecimiento y desarrollo, van a ser pequeños. Y lo más importante aquí está, que es provoca inmunosupresión, porque provoca apoptosis de toda la célula, excepto de los neutrófilos. Y bloquea todo, lo que es el rolling, la diapéresis, el quimiotactismo, todo, la fagocitosis, todo altera. O mejor dicho, todo se bloquea. Veamos entonces la siguiente imagen. ¿Cómo valoro este mecanismo? Una forma fácil de valorar viene a ser, si el individuo está estresado crónicamente, colóquenle una linterna al ojo. Si el ojo sigue midriático, está estresado. Normalmente a la luz debe haber miosis. Es una forma rápida de saber si es que el cortisol y la adrenalina está elevado. ¿Bien? Normalmente a la luz debe haber una miosis. ¿Bien? Pero hay una prueba clínica que se llama la prueba de la supresión de dexametasona, que es esta prueba de la supresión. Hay de baja dosis o de elevada dosis. Baja dosis puede ser de 1, inclusive 0,5 miligramos. Elevada dosis 4 a 8 miligramos. Como en la prueba de Nugget. A las 9 de la noche o 8 de la noche se le da una pastilla al paciente y al día siguiente, 8 de la mañana, tiene que ir a la consulta, se le saca sangre y su nivel de cortisol debe bajar. El normal debe bajar. Pero ¿qué pasa con el enfermo de Cushing? El síndrome de Cushing o Cushing ectópico no responde.
y tenemos que irnos a la prueba del líder. Ya no le doy 1, ahora le voy a dar 4 u 8. El único que me va a responder es el que tiene enfermedad de Cushing. El que es ectópico y síndrome de Cushing no me responde. Entonces veamos qué es enfermedad de Cushing, síndrome y ectópico. El normal lo tienen acá. No hay adenoma, no hay tumor, ni en hipófisis ni en adrenal. El eje funciona. CDH, ACTH, cortisol, y este hace el mecanismo normalísimo. Pero el que tiene enfermedad de Cushing, el problema es donde, en la hipófisis. Tiene un tumor, tiene un adenoma ahí. Entonces tiene un tumor hipersecretor de ACTH, que va a provocar que aumente cortisol también. ¿Por qué? Porque tiene más estímulo, producto del adenoma. Pero tengo el ectópico, que no está en el eje. Puede estar en el pulmón, puede estar en los riñones, puede estar en cualquier sitio. El adenoma, el tumor hipersecretor, se llama ectópico. Y como no está en el eje, no va a responder a la prueba de supresión. Y tengo el síndrome de Cushing, que el problema ya no es en la hipófisis, sino es donde es, en la adrenal. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que lo que va a provocar es freno de la CDH y freno de la ACTH. Y no responde tampoco a la supresión con dexametasona. Entonces, repito, la prueba de la supresión, ¿qué significa? Baja dosis, la de Nugent, y líder, elevada dosis. ¿Quién responde baja dosis? El normal. ¿Ya? El normal. Los otros no responden. ¿Quién es el único que responde a la prueba de líder? El que tiene enfermedad de Cushing, porque el problema es un adenoma, ¿dónde? En la hipófisis. Y el que nadie nunca va a responder es el ectópico y el Cushing adrenal. ¿Qué diferencia entre enfermedad y síndrome? Yo siempre hablo de eso. Desde el inicio hablo de eso, pero no sé si les he dicho, yo creo que sí. ¿Qué es enfermedad? Cuando se conoce el agente etiológico, porque ambos cursan con signos y síntomas y son muy similares. En cambio, el síndrome es multifactorial, son varias causas que pueden estar asociados a ese síndrome. Y acá tienen Cushing, ¿ven? Una persona con peso corporal aumentado, tiene problemas emocionales, depresión, bradixitia, crece la silla turca, la cara de luna llena, lo más particular viene a ser la jiba de búfalo, cardiomegalia, edema cerebral, todo eso van a ver en la rata, ¿no? Obesidad, hiperplasia adrenal, la piel es con estrías, arrugas, mala cicatrización, y eso básicamente es por catabolismo proteico. Sus músculos, por ejemplo, son débiles porque ha habido catabolismo proteico. Recuerden que nuestros músculos, nuestras proteínas, ¿dónde están más distribuidas? ¿Dónde está? ¿Cuál es la función de las proteínas? ¿Es energético o es plástico, estructural? Es plástico, estructural. Secundariamente es energético, pero el costo viene a ser el problema. Nos provoca caquexia si consumimos nuestras propias proteínas y entramos a un estado de desnutrición irreversible. Es un problema. ¿Qué más vemos acá? Debilidad muscular. ¿Se acuerdan? Púrpura. La púrpura. Han hecho hemostasis ustedes. La púrpura, cuando bajan los trombocitos, aparecen las petequias o equimosis. ¿Ya? En cambio, Addison, ¿por qué se caracteriza por fatiga, cansancio, hiperpigmentación puede haber, o vitíligo? ¿No? La hiperpigmentación puede ser zonal, no es todo el cuerpo, son zonas, igual que el vitíligo. No es cierto que decían la famosa cara en nuestro medio que le daban de comer rata, perdón, sapo, ese es de sapo negro y sapo blanco. ¿Han visto un sapo blanco? Salvo que sea albino. Y aparte las heces no tienen nada que ver con el color de la piel. ¿Cómo es las heces de un negro? ¿Ah? ¿Son negras? ¿Con melena? No tiene nada que ver. Ya van a ver en gastro
la escala de Bristol. En la escala de Bristol, ¿quién da la coloración a las heces? La estercobilina. Y no tiene nada que ver con el color de la piel. Entonces es mentira eso de que, bueno, básicamente se da un problema de glándula adrenal. El etílico es problema adrenal. Entonces uno de los problemas viene de la fatiga adrenal y puede haber también muerte de la adrenal, por si acaso. Y hay serios problemas puede traer. Hay alteraciones, se desmaya por hipotensión. Recuerden que aquí, ¿qué pasa con la aldosterona? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, entonces fácilmente se desmaya el señor por problema de hipotensión postural. Tiene síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, puede cursar con diarrea o constipación, dolores de músculo, artralgias, contracturas. Y lo particular entre estos dos es ¿cuál? La pérdida de la libido y la esterilidad, ambos. Igual que en el hipo y el hiper, ¿se acuerdan? Que se cursaba con esterilidad, idéntico. Muy bien, preguntas o dudas si tuvieran sobre glándula adrenal. Dime, señor. Ese es el gran problema que se haga, que antes se utilizaban, por ejemplo, los pacientes que tenían artritis. El artrítico cursa con mucho dolor. Hacen un movimiento y mucho dolor provocan. ¿Y qué les daban como tratamiento? Y no por 5 días, por años. Pero al final la cura resultaba peor que la enfermedad. Porque al final, ¿qué producía? Edema cerebral, depresión, úlceras, osteopenia, todo lo que te he explicado, todo eso provoca. Nunca uno debe administrarse más de 5 días la dexametasona, la prednisona, la prednisolona. Por ejemplo, si te hacen un trasplante, por ejemplo, de cualquier órgano, ¿con qué te provoca inmunosupresión para que no haya rechazo? Dexametasona. Pero su costo es el problema. Cuando tú estás resfriado, ¿no?, por bacteremia, te dan un antibiótico y siempre le meten la dexametasona ahí, de 4 miligramos. ¿Qué pasa con tu eje cuando aumentas tu dexametasona? Tu eje es CRH, ¿sí? CRH, ACTH y tiene cortisol más adrenalina. Entonces, esto funciona bonito, ¿ya? Bonito funciona. Pero ¿qué pasa si tú le metes dexametasona acá? ¿Qué pasa con tu ACTH? La frenas. ¿Qué pasa con tu CRH? La frenas. Entonces, ¿vas a poder resistir al estrés? Vas a entrar en depresión. Acuérdate, un familiar tuyo ha perdido un ser querido y no tenía ninguna enfermedad y después aparece que tenía cáncer. ¿Qué pasó? Inmunosupresión, depresión, ansiedad. Esto, ¿cómo pueden ustedes manejar su estrés? Consuman ácido ascórbico, 500 miligramos, todos los días. Redoxón, de Bayer. Algún alumno dirá, bueno, pero yo puedo comer unas 5 naranjas. Dice, una naranja, no. Para que llegues a 500 miligramos, si comes 5 naranjas, te da diarrea. Consume tu redoxón, nomás te cuesta 40 centavos. En vez de que fumes, vas a estar feliz. Suelto en plaza. ¿Alguna otra pregunta? Dime, señor. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene déficit de atención, toma ¿Déficit de? atención, toma una persona? Bueno, hay unas personas que lo hacen profilácticamente para mejorar memoria. El mecanismo es bonito porque actúa como la cocaína, te estimula el poder de concentración. Pero no puede Perdón, no te provoca ningún daño colateral, porque al final lo que hace es esto. Esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, acá están los receptores y acá están las vesículas que tienen los neurotransmisores. Entonces, cuando tú liberas el neurotransmisor, actúa sobre su receptor, acá. ¿Ya? Pero tú, cuando tienes déficit de atención, no tienes poder de concentración, tienes hiperactividad, y no siempre el hiperactivo es el que tiene buen rendimiento, es el que tiene mal rendimiento. Y una forma es inhibiendo la recaptación. Normalmente acá hay unos receptores, ¿ya? Unos receptores que se le llama los alfa 2, ¿ya? Ahí recién entran los alfa 2, que ya es neurofisiología. ¿Se acuerdan que había alfa 1, alfa 2? ¿Se acuerdan?
beta 1, beta 2, beta 3. Ya, el alfa 2 es regulador. ¿Qué hace? La cocaína, por ejemplo, inhibe la recaptación de nuevo de las catecolaminas. Entonces, no tienes hambre, no tienes frío, no tienes cansancio, no tienes nada. Igual, la Ritalin o la Ritalin, lo que te hace es igual, de la misma manera. Entonces, de tal manera que te aumenta la capacidad de concentración. ¿Ya? Ese es su mecanismo. Es casi como consumir el éxtasis, ¿sabes? Igual, la azulita, o usted se ha quedado entero cal nomás. Las metanfetaminas. ¿Han consumido? Porque yo les puedo dar, ¿eh? Por las tesis tengo cantidad de drogas. Dime. El gamalate. El gamalate viene a ser la vitamina B6. Y la vitamina B6 es importante para la concentración, porque es un cofactor, al final es una coenzima, ¿ya?, de las enzimas que participan en la actividad cerebral. Entonces, si yo le doy vitamina B6, caramba, la potencia la actividad cerebral, ¿no? Pero mejor sería darle todo el complejo, desde la tiamina, para evitar Korsakoff. ¿Les hablé de Korsakoff o no una vez? ¿Se acuerdan cuando les dije cuando van a una fiesta, toman alcohol y el alcohol inhibe la absorción de vitamina B1, la tiamina, y uno tiene lo que se llama la pérdida de la memoria anterógrada, no la retrógrada, la anterógrada. Llegan a su casa y no se acuerdan qué pasó. Hubo teletransportación o vinieron como el hombre araña por las paredes y no se acuerdan. Lo único que hacen es revisarse su cuerpo. ¿Me duele algo? Y revisan el celular. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está la billetera? Y encontraron billetera y no les duele nada, son felices. Pero si les falta billetera o celular, llaman a su amigo último que lo vieron y se acuerdan. Oye, no sé cómo llegué, pero no me duele nada, ¿no? Estaba viendo ayer en el periódico que un muchacho subió en Lima, se venía a Arequipa y con una galleta su compañero de al lado lo ha pepeado. Y cuando ha llegado a Arequipa, ¿no?, los señores del ómnibus querían moverlo y estaba ahí drogado, fue pepeado. ¿Ah? Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Ahí quedamos entonces. ¿Alguna duda?